Esta charla desde Ya Basta con el Nuevo Más, después de lo que fueron las elecciones de agosto, ya hace un mes, que arrojaron un resultado donde vimos que derivó en mucha preocupación por los números de Milei, Bullrich, etc. Y que esa preocupación se tradujo también en avidez, en que vimos al otro día inmediatamente cómo en la facultad había mucha gente que trataba de entender cómo había sido posible que sean esos resultados, etcétera, que después lo vimos reflejado en Humanidades, que hubo una asamblea muy grande, y en otras asambleas abiertas que hicimos en las distintas facultades donde estamos, y también una asamblea de trabajadores en el local muy importante. Así que bueno, ahora la idea es seguir dando ese debate, cómo organizarnos, cómo seguir politizándonos para las peleas que tenemos por delante, bueno, y hacerlo más colectivamente, junto a estudiantes y trabajadores. Así que bueno, hacemos la charla con el Tano, que es Eric Simonetti, profesor de filosofía, fue candidato a intendente por el Nuevo Más acá en La Plata, y además es delegado docente por la lista multicolor, y con Laura Granillo, que es docente de sociología también, y es dirigente de la agrupación de Las Rojas y del Nuevo Más. Así que bueno, eso. Buenas, ¿qué tal, compañeras, compañeros? Bueno, gracias por estar acá presente. Un poco la idea de esta charla era intercambiar un poco algunas ideas sobre la situación política en un contexto que recién decía Pluma, de postelectoral, digamos, o interelectoral. Y si nos fijamos, queríamos decir algunas palabras antes. Acá están colgadas unas fotos de unos compañeros y compañeras militantes del PST. El PST fue uno de los principales partidos socialistas, revolucionarios, trotskistas en Argentina en la década del 70, el principal partido socialista revolucionario en esa época. Es un partido que nosotros consideramos como antecesor y como parte de nuestra tradición política revolucionaria en Argentina. Nosotros somos un partido Nuevo Más que viene de la experiencia de lo que era el MAS de la década del 80. El MAS de la década del 80 es un partido que surge a partir después, cuando vuelve la democracia, como una especie de continuidad del PST que existió en los 70, ¿no? Estos compañeros que están acá eran militantes acá de la ciudad de La Plata y fueron asesinados por la AAA en esa época, ¿no? En un contexto en el cual se solidarizaban con una huelga muy importante que había en la petroquímica. Me confundía con Mafisa, ¿no? por la zona. Mafisa son las fábricas que en su época nosotros íbamos a solidarizarnos, ¿no? Cuando fue la gran lucha hace unos años. Así que, y estos compañeros fueron asesinados entre el 4 y el 5 de septiembre, y bueno, se cumplió un aniversario, así que queríamos tenerlos acá presentes, como siempre hacemos todos los años, manteniendo vivo la lucha socialista revolucionaria de la década del 70, que se ha vuelto justamente ahora de estos días, ¿no? De tanto debate sobre los 70, así que dar ese homenaje a los compañeros. Bueno, me voy a meter ya de lleno en la charla, que la idea es un poco intercambiar, porque todos hemos estado debatiendo mucho en los últimos días, en lugares de trabajo, en lugares de estudio. Ha sido muy interesante toda la rica conversación. Un poco la idea con Laura, nos dividimos un poco la intervención. Voy a tratar de hacer un análisis general de la situación política, y Laura después un poco un planteo político de qué hacer en esta situación política, ¿no? Las tareas, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer los estudiantes, los trabajadores? Entonces, hay varias preguntas que me parece interesante ordenar la charla. En primer lugar, pensar un poco qué pasó, ¿no? O sea, tuvimos un resultado electoral en agosto que sorprendió a todo el mundo, pero
no es que cayó del cielo y mágicamente, sino que era una de las posibilidades que existían en el debate político por las encuestas, por las discusiones que uno tenía en escuelas, en lugares de trabajo, de que un sector evidentemente estaba queriendo votarlo a Milei, ¿no? Se expresó más de lo que se esperaba. Esa fue la sorpresa que sorprendió a todo el mundo, ¿no? A los máximos analistas políticos también lo sorprendió, ¿no? Entonces, en las últimas semanas, todo el mundo trató de decir, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Por qué pasó esto que parecía algo impensado? Decía, parecía fuera de las posibilidades de que la Argentina, a diferencia de lo que podía haber pasado con Brasil, con Bolsonaro, con Trump, Estados Unidos, parecía fuera de las posibilidades que acá haya una votación tan importante a una figura de extrema derecha, ¿no? Pero finalmente pasó. Entonces, bueno, ¿qué es lo que llevó a esa situación, no? Entonces ahí una cuestión que en primer lugar me parecía importante precisar es este debate sobre si fue un voto bronca o fue un voto reaccionario de derecha, ¿no? Que es algo que todo el mundo debate. ¿La gente lo votó a Milei porque es de derecha y votó conscientemente de derecha? ¿O simplemente es un voto bronca político? Es decir, despojado de contenido político, ¿no? Bueno, en realidad son las dos cosas. Evidentemente hay un sector de la población que votó conscientemente un programa político procapitalista, antiobrero, en contra de derechos sociales, ¿no? Pero ese evidentemente es un sector más pequeño que lo votó con conciencia política, no sé, como nosotros, ¿no? Acá la mayoría es militantes, ¿no? Y no todo el mundo, pero la mayoría son militantes, y cuando votamos, vamos a votar a la izquierda, votamos un programa de transformación socialista, revolucionaria de la sociedad. Bueno, el 30% que votó a Milei no votó el capitalismo de Hayek y esos personajes que nombra todo el tiempo en la televisión Milei, ¿no? No. Pero sí votó algunas ideas fuertes que sí dice Milei son reaccionarias. Es decir, hay una combinación de un voto bronca con un voto reaccionario que hace que ese voto bronca tenga un contenido de derecha. Por ejemplo, en el 2001 también hubo un voto bronca. En el medio de un proceso de rebelión popular, donde había asambleas populares, movilizaciones gigantescas de desocupados, gigantescas marchas del movimiento estudiantil acá en La Plata, todos los viernes durante un año y medio, las marchas de antorcha que se hacían, fábricas ocupadas, o sea, todo ese proceso de lucha social gigantesca que hubo en el 2001 y de bronca, se expresó con un voto bronca, pero a izquierda. Zamora, que era la figura de izquierda en esa época, tuvo 20% de los votos. Es decir, tuvo un contenido, y ese 20% de los votos que tuvo Zamora no es 20% que dijo voy a votar la revolución socialista en Argentina. No, era un contenido bronca, pero a favor de cambios sociales, a favor de los trabajadores, ¿no? Es decir, tenía un contenido progresivo. Bueno, el voto a Milei tiene un voto bronca con un contenido reaccionario. Por eso, por esa votación, que fue la primera minoría, o sea, que ganó por lo menos hasta ahora, es que todo el mundo mira algo raro ahí que está pasando. Es muy llamativo, te están distrayendo todos. Es por esa votación, que hay un libertario ahí acechando. Es por esa votación de que hay una porción de la sociedad muy grande que votó a Milei con este contenido político, es que la coyuntura política del país, la coyuntura inmediata, la situación que estamos viviendo es reaccionaria. Es decir, es una coyuntura en la cual está a la ofensiva política un programa antiobrero, procapitalista. Es decir, que el movimiento obrero, el movimiento de masa está a la defensiva en la situación política. Eso significa que la coyuntura es reaccionaria. No es simbólicamente reaccionaria, es concretamente reaccionaria. Los problemas políticos del país se debaten en términos de solución capitalista, es decir, contra los trabajadores. Por eso al otro día Massa metió una devaluación del 20%, ¿no? Decretó una
suba general de los salarios. Si el voto hubiera sido al revés, el impacto sobre el gobierno hubiera sido distinto. Pero el voto fue reaccionario, fue pro mercado. Al otro día, ¡boom!, devaluación del 20%, y no hubo respuesta inmediata por parte del movimiento de masas, y no seguía la acumulación de la bronca. Es decir, esos dos elementos, uno como respuesta al otro, configuran una asociación política reaccionaria general. Ese es el primer hecho en el cual hay que partir para hacer cualquier cosa, para intervenir en la realidad hay que saber dónde estar parado. Si estaríamos viviendo una situación política tipo 2001, tipo 2011, progresista, sería una cosa, pero estamos viviendo esa situación. Y ahí es importante establecer un contrapunto, porque es una votación, por ahora es una votación de unas PASO. O sea, por ahora todavía no ganó nadie. Eso es un dato importante. Es decir, todavía no ganó nadie, aunque es muy probable que crezca Milei. Es probable, porque las encuestas lo muestran creciendo un poco. Pero hay dos elementos que hay que tener en cuenta muy importantes. En primer lugar, que el estado de deliberación política que provocó en la sociedad y que se empieza a conocer más claramente el programa que tiene, empezó a generar muchísimos alertas. Es decir, hay que ver cómo eso puede generar de alguna manera anticuerpos, ¿no?, políticos. Es decir, bueno, si la vicepresidenta es Victoria Villarruel, que la candidata a vicepresidenta es Villarruel, bueno, y parece que tiene la intención de hacer todas medidas a favor de los genocidas. Bueno, evidentemente es como el meme dolarización no hay, te traje a liberar genocidas. No sé si lo vieron todos, pero sí. Te mentí, no voy a dolarizar, voy a liberar genocidas, decía el chiste en las redes, ¿no? Empieza a quedar más claro cuál era la verdadera intención. Es decir, no vengo a traerte soluciones a favor del pueblo, sino que mi programa es un programa bien a favor de los militares, de los empresarios, un programa antipopular, ¿no? O sea, lo que está ahora en tránsito es ese debate, ¿no? Entonces, y al mismo tiempo, ese estado de liberación obviamente puede modificar las circunstancias políticas y evitar, por ejemplo, que Milei gane, o en el caso también, como otra de las hipótesis de ganar finalmente, todo su programa político es un programa de guerra contra la clase trabajadora, abiertamente. Por eso hay que alertar a los sectores políticos, a los sectores de la sociedad que no tienen esa conciencia de entender que es un peligro Milei y que creen que nos van a dar dólares en cambio de los pesos y vamos a ser todos ricos, explicarle que eso es falso. Nosotros, los que somos docentes, hace 20 días que hacemos eso todos los días en la escuela, básicamente. Explicarle a los estudiantes que estamos doctrinando, sí. Y todos los docentes están debatiendo esto porque los pibes creen que Milei es una figura nueva. No saben que eso ya gobernó en la década del 90, su programa económico. Entonces, porque hay un déficit de conciencia histórica muy grande. Entonces haces una educación que se entienda, ¿no? Entonces hay una cuestión ahí de debate fuerte. Entonces, ese programa después tendrán que probarlo en la lucha de clases. Si quieren hacer mega devaluaciones, reformas laborales, liberar a los genocidas, es decir, atacar derechos fundamentales que existen en la Argentina que fueron producto de conquistas históricas. Bueno, eso tendrá que verse en la lucha de clases y lo pueden hacer. Macri no pudo. No, tampoco trató de ir hasta el final, pero en el momento que trató un poco, tuvimos la jornada de diciembre del 17 en Congreso, que eso cajoneó todas las reformas que venían después. Y después tuvo un resultado electoral que le hizo perder. O cuando fue el 2x1, una movilización gigantesca que lo volteó. Es decir, en la Argentina de hoy vos tenés una fuertísima tensión por derecha, pero al mismo tiempo empieza a haber una reacción por abajo, por ahora en el plano del debate, no el de la acción,
porque todavía no vemos grandes movilizaciones, que es decir, que el estado de debate pasa a un estado activo para generar más debate, más conciencia, ¿no? Y romper el clima reaccionario y generar un clima más de izquierda, más para el lado más progresista como clima general, ¿no? Pero sí hay un estado de debate muy grande. Entonces, eso es un poco la situación que está abierta, es decir, situación reaccionaria, pero abierta porque hay una pelea en curso por parte de la vanguardia del movimiento de masas para frenar esta situación, ¿no? Entonces, ahí viene una cuestión que igual voy a tratar de no meterme en la parte de Laura, lo voy a hacer más como caracterización, que es que ¿por qué la gente votó a Milei? O sea, ¿por qué un joven de una escuela pública que va al hospital público, va a la escuela pública, tiene el plan Progresar, que son 15.000 pesos, ¿por qué votan a alguien que quiere reventar todo eso? ¿Por qué un trabajador de YPF, estoy dando todos ejemplos reales que no lo puede corroborar, me los han contado, lo hemos vivido, ¿por qué un trabajador de YPF, que es un trabajador del Estado, una empresa mixta, quiere volver a la década del 90 cuando rajaron la mitad de la planta laboral? O decir, qué raro, me decía una estudiante de una escuela, la gente vota contra sus intereses. O decir, sí, pero bueno, siempre la gente vota contra sus intereses cuando vota cualquier partido patronal. Cuando vota el peronismo también vota contra sus intereses. El problema de acá lo hace más consciente, lo hace como más contradictoriamente, ¿no? Y bueno, evidentemente hay explicaciones. En primer lugar, hay una explicación histórica que tiene que ver con que es la escuela pública del pibe. Esta alumna me decía, este ejemplo para mí es fantástico. Esta compañera, 17 años de una escuela, dijo, profe, pero yo con el voucher me voy a poder ir de esta escuela de porquería para una escuela privada. La escuela es una porquería esa. Y la escuela privada que ella visualiza es mejor. Entonces, en la experiencia concreta de esa compañera, el sistema público está en una decadencia de hace 30 años y ve que las escuelas privadas están en mejor estado. Entonces quiero ir ahí. Y la promesa que instaló Milei era, vamos a irnos todos allá. Entonces, lógico que la compañera, que no es socialista y revolucionaria, y que no tiene conciencia de clase para distinguir la finura de los debates, tenga esa percepción. Si el gobierno, que es progresista, que se disfrazó diciendo que iba a combatir el ajuste de Macri, que iba a terminar con el ajuste del Fondo Monetario Internacional, estaba hablando del gobierno de Alberto Fernández, que dijo que venía a prender la economía, que iba a haber asado en todos lados, hizo exactamente lo contrario, y siguió profundizando el acuerdo con el Fondo Monetario, siguió profundizando el ajuste. Esa compañera, ¿qué va a pensar? Que el progresismo está en contra de los trabajadores, que el que dice que está con los derechos humanos está en contra de los trabajadores, que el que dice que es nacional, popular, que está a favor de la soberanía, te ajusta. Entonces, si ya votaste a Macri, que era una versión liberal light, ya votaste a los progresistas para que se solucione el ajuste, ¿qué te queda? Y tenés una máquina mediática impresionante que está todo el tiempo explicándote que hay una solución concreta, que es que vos ves que lo privado funciona mejor hoy, en términos, como yo decía, la experiencia de la compañera, y tenés una figura que te dice, yo te voy a dar eso a vos. Tenés el peso que está devaluado, reventado, y el dólar que compras todo, que te va a decir, te voy a dar dólares. Si te prometen todo eso, esa idea tiene una base material donde pegar. No es que vino del aire, no cayó por el aire fantásticamente solo por una cuestión mediática. No. Un compañero que está acá, Ciro, me comentó a los 2 días después de las elecciones, me acuerdo que me comentó que un compañero de laburo de él le dijo, se cayó de vuelta el muro de Berlín, era algo así La segunda caída. La segunda caída del muro de Berlín. Que es una exageración completa, ¿no? Pero tenía un elemento de verdad en el análisis, que era que después lo entendí cuando la compañera esta dijo, yo me quiero ir de esta porquería de escuela pública a una privada con el voucher, ¿no?
O sea, la compañera quería tirar el muro ese que tenía, que le impedía ir a la escuela mejor. Era ese muro, ¿no? O sea, la experiencia de que la educación pública realmente existente estaba mal. Ya no era el estado de bienestar, era un estado de malestar. Que esto lo dice mucho este analista, que creo que es sociólogo, Pablo Semán, que habla de la mímica del Estado. El Estado hace de cuenta que te garantiza los derechos sociales, pero es mentira. Y después de tantos años de ser mentira, va a decir, y vamos a probar con lo privado. En la década del 80 ya pasó. Hoy estamos en otro contexto histórico, totalmente distinto, pero hay una intuición común ahí, tiene bases materiales esto, para que termine de haber pasado. ¿Ya estamos muy extendidos de tiempo? Claro, o sea, el progresismo se transformó en una estafa completa, no transformó nada. O sea, antes la educación pública, y lo doy como ejemplo, era mejor para las grandes poblaciones que la privada. Yo cuando era chico, y no fue hace 70.000 años, fue en la década del 90, cuando iba al secundario, ir a la escuela pública era mejor que ir a la privada. A la privada, cuando yo era chico, era para los burros, así se lo digo. Era para el repetidor, estaba visto de esa manera. Y después tenía, claro, las privadas para la alta burguesía, pero eso estaba fuera del radar social que existía eso. Para la clase trabajadora, para la clase media, la escuela pública era una garantía de ascenso social. Hoy es una garantía de que te quedas en el fondo social la escuela pública. Macri dijo algo que fue provocador, pero contenía también algo que es percibido, que era esto de caer en la escuela. Bueno, lamentablemente, yo paso todos los días por una escuela pública, una escuela privada que queda enfrente de mi casa, y me encuentro con un montón de militantes de izquierda, progresistas, que mandan a los hijos a escuela privada, y yo no lo juzgo a él por mandarlo. ¿Se entiende? Como tampoco juzgo a todos los docentes que se atienden en la clínica privada porque tiene idioma. ¿De quién es responsabilidad eso? De los gobiernos que destruyeron el estado de los derechos sociales que tenemos los trabajadores. El derecho a una buena educación, a una buena salud pública, que destruyeron el valor de la moneda nacional, que en lugar de desarrollar realmente la economía para que haya un desarrollo de las fuerzas productivas que genere trabajo, mantuvieron un esquema social de planes sociales que nosotros lo defendemos frente al ataque de la derecha, pero nosotros peleamos por trabajo genuino. Es decir, eso es la base material para que esto pase, que explica una parte de por qué gira a la derecha. Porque ahí viene la segunda cuestión. Bueno, pero ¿por qué todo ese sector no votó a la izquierda? ¿No? Que no es la misma pregunta. No es lo mismo responder por qué votaste a la derecha que por qué no votaste a la izquierda. Se complementan, pero no es lo mismo. Bueno, ahí hay razones más estructurales que hace nuestra época histórica y más inmediatas. La más estructural es que hoy no hay un fondo de conciencia socialista superador del capitalismo. Entonces eso dificulta mucho que grandes sectores de la población digan, este es progresismo, este de izquierda. Yo en una escuela un día los pibes les cuento que voy a ser candidato, ¿no? La excusa es, voy a faltar 15 días por la licencia, entonces les cuento por qué. ¿Está con Cristina, profe? Cuando le digo que soy izquierda. Porque hay un sector muy grande de la población que mezcla eso todo. Progresismo, peronismo, izquierda. Entonces, es una mezcla que, bueno, tiene razones objetivas, tiene razones políticas, históricas para que se mezcle. Entonces, me perdí un cacho. Claro, no hay perspectiva socialista, no existe esa conciencia de diferenciar nacionalismo burgués, socialismo revolucionario, peronismo, trotskismo. Eso lo entiende un sector de vanguardia, más politizado de la sociedad, lo que se le dice a veces el círculo rojo, esas cosas que dicen ahora. Pero es un sector más politizado que ve esas precisiones. Entonces, al no estar esa precisión, la izquierda fue metida en la misma bolsa que el progresismo también, a nivel de masas, ¿no? Cualquiera que tenga conversaciones cotidianas esto lo percibe con bastante claridad, ¿no?
Entonces ahí tenés una explicación más de fondo, ¿no? Pero después tenés una explicación que es concreta. Si vos estás 8 años, o no 8, 5 años enteros, desde el 2000, después cuando la burocracia sindical en el 2019, 2018, lanza el operativo, hay 2019, es decir, ya no se lucha más, sino que se va a votar y empieza un bajón general de la lucha de clases en Argentina, después de lo que fue fuerte el 16 y 17, ese bajón de la lucha de clases, que después fue potenciado por la pandemia y generó una retracción de la organización social, de la movilización, de la participación, una atrofia de la acción colectiva, eso, si vos te están ajustando y te ajustan y cada vez estás peor y cada vez tenés que trabajar más y cada vez tu salario es peor, si te das cuenta que año que pasa estás peor y no hay proceso de lucha, es decir, de respuesta ante eso, es muy desmoralizante. Y las salidas, cuando uno no está organizado, cuando hay a nivel de masa se produce eso, tienden a ser individuales. Buscás una salida individual, necesariamente, porque vos vivís como un átomo en la sociedad. No vivís como un individuo dentro de un colectivo, vivís atomizado, aislado. Y si estás aislado, hay solo una fuente de transmisión de las ideas. O 2 o 3, que son tus amigos, tu familia y los medios de comunicación. Es decir, la voz de la burguesía. Esos son los medios de comunicación. La televisión, las redes sociales, TikTok, es la voz de un sector de la burguesía, de todos los sectores de la burguesía. Si vos estás organizado, estás movilizado, hay asambleas, hay proceso, o sea, hay no reflujo de la lucha de clases, sino flujo, ascenso, dinamismo, tenés el compañero de al lado, debatís, hablás con los de tu misma clase, no con la voz del enemigo que te dice todo el tiempo qué pensar. Entonces, necesariamente, el malestar sin lucha de clases va por derecha, compañeros. Esa fue la materialidad que explica la contrarrevolución del estalinismo en la década del 30, a otra escala. Pero fue ese bajón tremendo de la lucha de clases, ese reflujo que Trotsky lo explica muchísimo, el que explica materialmente el ascenso de la burocracia stalinista. Digo, doy comparaciones que parecen exageradas, pero las analogías históricas sirven para ver las diferencias y las similitudes, las dos cosas, para entender el proceso histórico. Y ese bajón de la lucha de clases tiene responsable, porque es el gobierno que te ajusta y la burocracia amiga del gobierno que te contiene. ¿Cómo? O sea, la burocracia es la FULP, acá en la facultad, no, Renzo, que me señalé justo, en la FULP, acá en la facultad, que te contiene, es la CGT, el Centro de Estudiantes, es la CTA, es la dirección de los movimientos sociales que los mantienen guardados. Son todas las direcciones que dicen que defienden a los trabajadores, a los estudiantes, y no hacen nada. Aunque en realidad sí, ¿qué hacen? Garantizar esa atomización social, para que no se transforme en organización política y lucha. Esa es la función de la burocracia sindical desde siempre, desde que, no sé, desde que empezó a existir, que debe ser al principio del siglo XX. Es decir, la burocracia cumple un papel, el papel que la burguesía no puede cumplir, porque bueno, no puede venir el burgués acá y decir, chicos, cálmense, lo prenden fuego. Entonces, ¿qué agarra? Agarra a uno de nosotros, lo disfraza de un amigo nuestro, pero tiene el programa de ellos. Eso es la burocracia. Se presenta como aliada, pero es enemiga. Es una de las peores enemigas, aunque... ¿por qué? Porque es el cinismo de la burocracia sindical es lo terrible. Porque te confunde, te engaña. Entonces, no, si salimos a la calle le hacemos el juego a la derecha. ¿Y quién ganó? La extrema derecha. Tenía razón, bueno. Terrible, compañeros, es terrible. Por eso, yo no sé qué tiempo voy a cerrar.
Por eso, el gran problema que nos llevó hasta acá es esta situación de reflujo, de impas, de paralización, de pasividad. No es que no hubo ninguna lucha, porque todo el tiempo hay luchas. Pero el cuadro general de los últimos años, entre la política de la burocracia, la pandemia, generó una desmovilización. O sea, yo digo la verdad, hace años que no vemos luchas estudiantiles, de verdad. La última fueron las contra Macri, ¿no? ¿Cuándo fue? 2017 también. 2018 la toma en Humanidades, que hicimos una charla dentro de la toma, con el astillero, todo buenísimo. Pero bueno, alguien que está en quinto año de la facultad nunca luchó, ni vio a alguien luchar. Entonces, para ese pibe la facultad solo se viene a estudiar. Y yo le quiero decir una cosa, y acá en las facultades también se viene a luchar. O a veces se viene a luchar y a estudiar. Depende de la coyuntura política. En el 2001 se luchaba más que se estudiaba. Pero ¿eso qué hizo? Que nosotros podamos seguir estudiando. Porque si no se privatizaba todo. Cada vez es más importante luchar que estudiar. Para defender el estudio. Fundamental. Entonces, bueno, el cuadro, lo voy a cerrar acá con esta idea que introduje para no seguir, porque hay mil cosas más para explicar la situación política que estamos, es que el gran tema que nosotros tenemos frente a nosotros es que hay un ajuste que el gobierno lo continúa, es una vergüenza, un ajuste que persiste, que incuba malestar, y eso le abre la cancha a la derecha, a la extrema derecha. Por eso, y ahí le doy la palabra a Laura, la gran tarea que tenemos nosotros es cómo salimos a enfrentar este ajuste y al mismo tiempo generamos las condiciones políticas para derrotar el intento de la derecha de hacerse del poder. Así que bueno, hasta acá, después la seguimos. Gracias. Bueno, el Tano explica muy bien, así que va a ser difícil. No, está, digamos, ¿qué hacer? ¿No? Esa es como la pregunta que lo dicen todos los periodistas. Me da gracia, pues es un título que no sé si todos conocen, es el título de Lenin, del qué hacer. Y no es fácil, porque la historia, el marxismo no es un manual, no es que, bueno, acá tenés que hacer tal cosa, acá tenés que hacer tal otra. Y la historia tampoco se repite exactamente igual. Obviamente hay elementos que continúan, pero nunca se repite exactamente igual. Entonces, ubicarse en la coyuntura, saber que no tenemos acá el oráculo y nos dice, bueno, o sea, no, el marxismo es una experiencia viva que combina toda la historia de nuestras generaciones, de nuestros antepasados de lucha, con la experiencia concreta que siempre es nueva en algún punto. Entonces, en la medida en que vamos interviniendo, nos vamos dando cuenta un poco qué hacer y también nos vamos equivocando, obviamente. Y en algún punto es una situación, si pasó un mes de semejante cimbronazo, de shock que significó para la sociedad, porque lo podíamos ver, pero nadie se lo imaginaba, porque no hubo, como decíamos nosotros en la editorial, no hubo un proceso como en el de Brasil, que primero le hicieron el juicio político a Dilma, después asumió un tipo que se llamaba Temer, que te daba temor, y después vino Bolsonaro. O sea, acá de Cristina como vicepresidenta a la posibilidad de Villarruel como vicepresidenta. Es decir, estabas de viaje y viniste a la Argentina y no entendiste nada. O sea, no, en realidad estaba todo el mundo de viaje. O la mayoría estaba de viaje. Acá, porque tampoco con los dólares mucho no te podés ir. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Es difícil y ya pasó un mes. Y bueno, en la medida en que empezamos a intervenir, que fuimos a distintas reuniones con otras corrientes, que empezaron a pasar cosas, bueno, vas un poco dilucidando, pero no es fácil. Efectivamente, como dice el Tano, estamos en una coyuntura fea, o sea, reaccionaria. El lunes hubo un acto genocida terrible
en la legislatura porteña, no en Salta, o sea, en el centro del país. Y hubo una respuesta, ¿no? Ahora vamos también a eso, pero esa es, y no termina, como dice el Tano, generó mucho debate, eso es muy positivo, porque todo el mundo empezó a decir lo que no decía nada antes. Hacíamos la campaña electoral y era una ladera. Después todo el mundo empezó a hablar por todos lados, está genial, eso muestra, eso es bueno, pero todavía vos decís, falta, porque la principal tarea es que este tipo no asuma. O sea, ahora vamos a ver cómo se hace para que Milei no gobierne la Argentina y eventualmente tampoco, obviamente, o sea, es un lío porque las otras opciones tampoco. Bullrich es un monstruito, tienen al amigo Melconian, noventoso, saliendo a decir también lo de parte de la dolarización, y Massa diciendo que va a ser un gobierno de unidad nacional. ¿Y con quién va a ser unidad nacional? Los que están para hacer unidad nacional es Milei. ¿Con quién va a ser la unidad nacional? Pero bueno, efectivamente no es lo mismo Milei, tenemos un problema enorme. Y como dijo el Tano, ese problema, esa coyuntura, tuvimos dos impactos. El impacto del domingo 13, que nos fuimos todos muy tristes a dormir, y al otro día, a la mañana, 22% de evaluación. O sea, un segundo impacto. Pero no de Milei, de Massa, de lo que se supone que es el progresismo. Entonces, esa es, digamos, la situación, y que en lo inmediato genera desesperación, genera desmoralización, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros decimos que hay que combatir. Es decir, esa situación, que no hay que exagerar, que obviamente uno siempre te sirve la experiencia histórica. Esta semana me puse a leer un poco el texto de Trotsky sobre el ascenso del fascismo, que no es esa, es como lo que dijo el Tano del muro, pero bueno, uno tiene que ir a buscar ejemplos que te ayudan a pensar, pero sin exagerar, porque no estamos hablando todavía de fascismo, después puede quedar para una pregunta. Pero explicaba, bueno, ante una crisis enorme en Alemania y una falta de una dirección política del Partido Comunista en ese momento, que lo dirigía el estalinismo, esa situación de no tener respuesta frente a la crisis hizo que toda la clase media girara hacia el fascismo y arrastrara a un sector de los trabajadores. Y Trotsky dice, el fascismo, Hitler, es el partido de la desesperación, de la desesperanza, y la desesperanza es el partido de la contrarrevolución. Bueno, como decía, no estamos todavía en Argentina en esa situación ni a nivel mundial, porque tampoco está todavía el ascenso de la revolución como estaba en la década del 30, más allá de determinado, digamos, impas que había, pero estamos siendo en una situación peligrosa y que amerita pensar qué hacer, porque efectivamente no está resuelta, la verdad no está escrita. Eso es una cosa que uno dice, pero que la mayoría de la gente piensa que el futuro está escrito, todo el mundo va y se hace ver las cartas, ¿o no? ¿No está de moda eso? ¿Hacerse ver las cartas? ¿No? Yo por las dudas que estoy media cabulera no lo hago, pero no está escrito. Entonces, y que no esté escrito, ¿qué significa? Que depende que intervengamos, porque no está escrito, porque depende de la historia, es una historia humana, de las relaciones sociales en lucha, que se enfrentan, y que en función del resultado de esa lucha existe una realidad determinada, que es la que estamos viviendo hoy, pero que todavía no es definitiva, porque todavía ni siquiera pasó como se dice, la elección de verdad, digamos, que es la de octubre. Entonces, ¿qué hacer? Bueno, ahí es lo que nosotros decimos. Todo, o sea, esa es la caracterización política. ¿Qué hace que gane Milei? El ajuste que está llevando adelante el gobierno. Esa es la principal definición de la caracterización. Toda esa política de ajuste, de que tu vida cada vez está peor y que encima lo hacen con discursos de izquierda, hace que las alternativas que busca la gente sean las que hoy estamos viendo con este personaje de Milei. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿O qué es lo que debería suceder? Bueno, debería intervenir, en primer lugar, los trabajadores, pero también todos los sectores explotados y oprimidos, para enfrentar el ajuste, para darle una salida por izquierda
para que no gane la derecha o la ultraderecha, ¿no? O sea, dicho así suena re fácil, pero no lo es, porque no están luchando a los trabajadores, no está luchando el movimiento feminista como hace 5 años, no está luchando el movimiento estudiantil como hace 5 años. Entonces, acá la principal tarea, primero de todo, es la que estamos haciendo en este momento, porque yo no puedo salir a inmolarme, ¿se entiende? Yo quiero que todo el mundo esté luchando, pero no pasa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero lo que estamos haciendo, explicar, convencer, ¿no? Y plantear, obviamente, qué es lo que hay que hacer. Hay un montón de debates, porque si bien no hay grandes luchas, después todos ustedes intervinieron en una asamblea estudiantil, en una escuela, en una asamblea docente, en el paro docente, en las asambleas que están haciendo ahora feministas para el 28 de septiembre. No son las grandes cosas, pero son cosas que hoy valen por 1000. Cualquier cosa mínima que se quiera juntar, pensar y hacer algo, vale por 1000. ¿No? Entonces ahí entra un montón de debate. En primer lugar, la cuestión política. ¿Cómo se traduce políticamente en el hacer esa caracterización de que el ajuste le abre el juego a la derecha? Bueno, ¿cómo se traduce políticamente? Pues yo no puedo quedarme solo el ajuste le abre el juego a la derecha, que caracterizamos y nos lamentamos y caracterizamos y nos lamentamos. Bueno, ¿cómo lo traducimos a eso políticamente en una consigna, en una intervención en una asamblea para romper con eso? Bueno, por ejemplo, ahí es lo que decía un poco el Tano. En primer lugar, tu intervención política no puede ser solo contra el gobierno, ¿no? Yo no puedo decir, el gobierno es una mierda porque no invierte en la educación, entonces la educación es una mierda, entonces el Estado es una mierda. Entonces, ¿que venga quién si el Estado es una mierda? Bien. Si no está el Estado, ¿quién está? ¿El mercado? Todo es una mierda lo público. Los chicos en la escuela te repiten que está buenísimo que todo se compra y se vende. Es increíble. Entonces, porque eso es lo que decíamos hoy. O sea, decir que, por ejemplo, cuando fue la inundación, si vos decías, ¡ay, qué mierda el Estado! Se está inundando todo, era un problema. Porque si el Estado es una mierda, todo se inunda, entonces tiene que ser todo privado. Como dice Milei ahora que hay que privatizar el río. Entonces vos lo que tenés que intervenir ahí, o sea, tenés que tener en cuenta que que si vos, perdón, yo soy muy vulgar para hablar, no soy de la academia, si vos puteás solo al gobierno, todo eso va para el lado de Milei. Vos tenés que decir, o sea, revalorizar aquello, lo que decía hoy el Tano, mejorar la educación pública, más presupuesto, ¿no? Y a la vez, si vos decís, como dicen los kirchneristas, todo, o sea, un delegado mío, mi compañero docente que también es delegado en la escuela, me decía, pero Laura, no puedo entender, ¿cómo nos ven? El tema de los derechos. Y yo le decía, pero ¿qué derecho? O sea, ¿cuál derecho? O sea, sí hay derechos, pero son vaciados de contenido. Queremos abortar, tenemos el derecho a abortar. ¿Qué nos cerraron el año pasado, este año en la UNLP? La consejería, donde te aconsejan cómo abortar y te dan las herramientas para abortar. ¿Por qué? Porque el señor secretario de la UNLP dijo, ¿qué elegís? ¿Becas o abortar? No dio a elegir. Entonces, hay un problema. Eso genera todo contra la derecha y lavándole la cara al gobierno te desmoraliza completamente. Entonces, en la intervención política vos tenés que tener en cuenta esas dos cuestiones, ¿no? Ahora, es difícil, no es tan sencillo. Uno lo dice, pues no es un manual esto, aunque lo tengo que hacer como si fuera un manual, pero no es un manual porque después es un debate concreto. Entonces, bueno, ahora, en esa intervención política, nosotros no le hablamos directamente a los trabajadores, no le hablamos directamente al movimiento estudiantil. Es lo que decía el Tano hoy. La izquierda no dirige todos esos movimientos. Esos movimientos hoy lo dirige lo que nosotros decimos la burocracia sindical, que son las direcciones burocráticas de los movimientos, la CGT, la CTA, las corrientes peronistas, incluso Patria Grande acá en los centros de estudiantes, o qué sé yo.
las direcciones del movimiento feminista, porque el movimiento feminista tiene dirección, no es que todas las mujeres nos ponemos de acuerdo, somos todas divinas, no. Hacemos política y como hacemos política hay distintas expresiones políticas y dentro de esas expresiones políticas está la burocracia feminista. Que nos mandó a la casa después de la pandemia a decir con Alberto ya se cayó el patriarcado. Entonces, tenemos un problema, porque es lo que decía, o sea, es lo que decíamos hoy, si los trabajadores estuviéramos luchando, hubiera crecido la izquierda. Obviamente que no es solo una cuestión de las direcciones, pero son el escollo principal. Porque lo de la pandemia fue un hecho objetivo, pero sobre ese hecho objetivo, porque con el otro te contagiás, era un problema, pero sobre ese hecho objetivo aprovecharon estas direcciones burocráticas para evitar que la gente se organice. O sea, es muy profundo que toda una camada de estudiantes no conozca la lucha estudiantil universitaria. Nosotros, Ya Basta, fuimos la única corriente que planteaba, no en 2020, pero sí, o sea, hubo varios debates, pero no, lo que nosotros decíamos que no se podía renunciar bajo ningún punto de vista era a la organización y lucha durante la pandemia. En primer lugar, por cosas básicas, porque capaz alguno de nosotros podía estar en su casa cuidándose, pero mucha gente que laburaba no se podía quedar en su casa. ¿Quién se preocupaba por esa gente? ¿Quién podía estudiar en su casa? ¿Quién? La clase media, con guita, con contención familiar, pero la mayoría de la gente no. Nosotros no dimos nunca clase en la pandemia, porque no existía la conectividad en la escuela pública. Fue una mentira. No dimos clase por 2 años casi. Entonces, y todo el argumento era, no, mentira. O sea, una cosa es el cuidado, porque después estaba la derecha que te mandó a todo el mundo a contagiarse y fue un desastre, ¿no? Bolsonaro diciendo que no existía. Esas eran posiciones negacionistas. Nosotros lo que decíamos que con los cuidados vos tenías que mantener a la sociedad organizada y no atomizada, porque eso le daba de comer a la derecha. Bueno, no solo la burocracia sindical cerró sindicato, la izquierda dirigía sindicato docente y lo cerró, el Frente Izquierda. Nosotros también somos de izquierda. Y le peleamos, no quería salir a la calle. En la calle no te ibas a contagiar si estabas a 1 metro de distancia con barbijo. ¿Por qué no se podía estar en la calle organizada y luchando? Entonces, un pibe el otro día en la asamblea de UMA, fue muy profunda la intervención, dijo: yo en el 2021 voté a Milei. Cuando entré a la universidad, un compañero me agarró y me explicó quién era Milei. Eso es lo que dice el Tano. No tenía esa posibilidad de contrastar. Tenía el medio de comunicación que dice que los zurdos son una mierda, ¿no? Los tiktokers famosos que ahora van a ser todos de la casta, pues son todos candidatos. Todo el tiempo es eso. Entonces, ¿con quién contrastás lo que vos pensás? Que lo que vos pensás no nació con vos. O sea, es el sentido común, sociología, bla, bla, bla. ¿No? Entonces, fue muy profunda la pandemia, pero fue consciente. Un compañero de ocupado telefónico contaba, los telefónicos vieron que laburan a lo sumo con otro nomás, que te va a cargar los cables en la calle, etcétera, pero no andan todos juntos con una fábrica. Están más desperdigados, es como los camioneros, como los colectiveros. Pero tenían un punto de encuentro que era cuando empezaba el horario laboral, se juntaban, tomaban unos mates, desayunaban, charlaban y de ahí se repartían en los autos. Bueno, ¿qué hizo la patronal? Les dio los autos individualmente para que no se junten, con el argumento de que se iban a contagiar. O sea, bueno, pasa que era difícil ver eso. Vos veías que el gobierno, a diferencia de Bolsonaro, te estaba cuidando. Después la gente igual algo empezó a ver cuando se cansó de la cuarentena, pero no se veía. Les juro que el Ya Basta, el Nuevo MAS, la Roja, éramos los locos de la lucha en ese momento. Terroristas sanitarios, nos decía la burocracia, pero el problema era la lucha, la organización, porque justamente se incubó en la pandemia Milei. Es así, pero no por el efecto de la naturaleza, por el efecto consciente del peronismo, de la burocracia sindical, que después se le viene en contra, que es lo que pasó ahora. Entonces, esta cuestión de la burocracia es muy profunda, digamos, y ahora, post elecciones, profundizan esa orientación. Porque ¿qué te dicen?
No le podemos decir al gobierno que el bono que nos dieron ahora, que es una miseria, fue criticado por derecha y por izquierda el bono, porque no es... Los patronales no quieren pagar 30.000 pesos de mierda. Y para nosotros son 30.000 pesos, que a la vez todo suma en este contexto, ¿no? No quiero ser... Pero no son capaces de nada, de hacer nada. Y te dicen que no podemos criticar al gobierno porque si criticamos al gobierno se debilita el gobierno y eso hace que crezca Milei. Es todo lo contrario. Ahora, el lunes pasado, también, ¿qué dijo Estela de Carlotto? Que la respetamos, su trayectoria, obviamente, están acá los compañeros, pero Estela de Carlotto dijo que movilizarse contra el acto genocida de Villarruel en la legislatura porteña, no en la plaza, qué sé yo, de Tigre, no, en la legislatura porteña, dijo que eso era hacer el juego a la derecha. Y eso es muy profundo, porque vos sentís que te quedás en tu casa y no puedes hacer que los tipos avanzan, y vos te quedás en tu casa. Se va toda la mierda. Y mientras tanto se envalentonan los que votan a Milei y convencen a más gente. Entonces, es criminal, es desmoralizante, pero, bueno, igual así todo, se puede hacer cosas. Y hay que hacer cosas. Con esta pasión hay que intervenir políticamente. ¿Qué es lo que hay que hacer? No sé ni cuánto voy. ¿Qué es lo que decimos? ¿Cómo intervenir? Bueno, ahora viene el manual. 1. Porque ahora les voy a decir algo que me va a decir, pero ¿cómo? ¿Es una mierda la burocracia? Y sí. ¿Qué les voy a decir? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo intervenimos? En las facultades, en los sindicatos, donde se puede, porque hay sindicatos que no puedes, si el compañero militante va y habla, no sé, en Siderar y no está reconocido, no tiene fueros legales, ¿qué le puede pasar? Se va a la mierda. ¿Lo echan? Entonces no es tan fácil los sectores privados, pero así todo siempre hay posibilidad de hacer política. En la dictadura incluso ahí había posibilidad de hacer política, no va a haber ahora que Argentina, el otro día un compañero dijo algo muy importante, dijo, Argentina se insertaría en el mundo si gana Milei, pero Argentina no es el mundo. Argentina tiene un movimiento de mujeres reconocido a nivel mundial, Argentina tiene partidos trotskistas, aunque electoralmente son minoritarios, pero tienen mucha influencia, no existe esto acá en otras partes del mundo. No existe así el nuevo mal, PTS, PO, el otro, que nadie entiende nada que cada uno. No existe. En Francia y ¿dónde más? No existe, ni siquiera acá al lado, en Chile, ni en Uruguay, ni nada. Entonces, Argentina no es el mundo. Argentina tiene una reserva enorme, tiene un nivel, un grado de sindicalización altísimo, una tradición. Argentina rompe con la dictadura luchando. Entonces, hay un montón de espacio para hacer política, por eso hay que tener paciencia. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando vamos e intervenimos? Bueno, lo primero es denunciar a la burocracia, que es lo que hace Ya Basta cuando pasa por los cursos y dice, hola, ¿qué tal? ¿Quieren hacer? Hablar nomás. A lo sumo te invito a algo como excusa, pero en realidad te vengo a comer la cabeza, porque los docentes de la universidad también son agentes, no es que son académicos, algún que otro cree que... Pero la universidad es un espacio de lucha política, el conocimiento de lucha política no es... Bueno, entonces denunciamos la burocracia, pero a la vez le exigimos todo el tiempo. ¿Por qué le exigimos? Porque dirigen. Yo no dirijo, ojalá Ya Basta, si Ya Basta estaría dirigiendo esta facultad, probablemente pasaría otra cosa en este momento. ¿Sí? No es tan fácil, porque no es solo el problema de la dirección, es el problema de arrastrar décadas, años que no se lucha, la perspectiva socialista no está a la orden del día como en el siglo XX, por eso después les vendemos que tenemos mucho balance del siglo XX, pues no te podés llamar socialista hoy si no haces un balance del siglo XX. ¿Qué fue el socialismo? Pero bueno, eso es para otra charla, pero tenemos mucho material. Entonces, a la vez le exigimos, denunciás y exigís. Por ejemplo, ¿qué hizo la burocracia sindical ayer en Ensenada? Hizo una reunión entre la CGT, la CTA, Astillero, el SUPE petrolero, y la FULP, que es nuestro gremio estudiantil que nuclea a todos los centros estudiantes de la universidad, hicieron una reunión que lo llamaban Reunión Abierta Sindical. Título, votar a Massa y a Kicillof. O sea, no era abierta. ¿Por qué? Si nosotros hemos ido a reuniones abiertas de la burocracia,
a pelear, a discutir por salario, no hacían nada. No hacía una coma de salario, de, no sé, condiciones de trabajo, no sé, nada. Más Kicillof. Eso es desmoralizante. Completamente desmoralizante. Bueno, entonces, nosotros le exigimos al centro estudiante que haga una asamblea, la hacen, ¿no? Pero después no te sacan ninguna resolución. Bueno, tenés que denunciar que no sacaron ninguna solución y volver a exigirle que llamen a otra asamblea. Y en esa otra asamblea, ahí sí le ponés fecha a la acción, quiero decir, ¿no? No sé, la medida concreta que se vote, ¿no? Bueno, esa es como la más común, ¿no? Porque vos tenés que lograr romper, o sea, lo que nosotros... ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque nosotros lo que tenemos que lograr es romper con esa pasividad. Para enfrentar el ajuste y que no crezca la ultraderecha, vos tenés que romper la pasividad. Bueno, el problema es que la pasividad el movimiento lo dirige la burocracia. Entonces vos tenés que permanentemente tener un diálogo, no porque vas a convencer a la burocracia, sino porque en ese diálogo, en esa lucha política, vas a develar el rol que juega esa burocracia que decía el Tano, que es traidora, porque es un agente disfrazado de la burguesía en tu lugar, que habla tu idioma, que te vende, que está con vos. Estamos todos unidos acá, te dice la burocracia, todo el tiempo. Vayan a una asamblea estudiantil, pasa que no hay, no tienen experiencia porque no hay. Pero siempre cuando intervenga el Patria Grande, el peronismo, estamos todos unidos, para que no se note estos debates. Bueno, ¿qué también otra cosa hay que hacer? Bueno, hay momentos que por la situación, en realidad no hay momentos. Otra de las cosas que nosotros tenemos que impulsar en esa exigencia es espacios de frente único, de unidad de acción con esas direcciones. Pero ¿cómo? Si es una mierda, ¿por qué tengo que impulsar espacios? Hay veces que se impone por la propia realidad. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo porque si no, no se va a entender nada. Ahora, el espacio kirchnerista, que conduce el movimiento feminista en Capital, llamó a una asamblea porque el 28 de septiembre es el Día Latinoamericano de Lucha por el Derecho al Aborto. Ya hace unos años que en Capital y en La Plata está habiendo dos movilizaciones. ¿Por qué? Porque una es pro gobierno y la otra es la de la izquierda, digamos, los independientes. El problema es que ahora Milei te dice, te voy a reventar. O sea, va contra la ESI, contra la O, o sea... ¿Sí? Entonces, no podemos marchar divididas las feministas frente a ese enemigo, ¿se entiende? Vos tenés que impulsar y con todo la unidad de acción, el frente único. Es decir, ¿qué es el frente único? Es una táctica que los revolucionarios nos damos en la que planteamos al otro que vos no estás de acuerdo con su orientación política, pero que dirige a la gente mayoritariamente o a un sector importante, que queremos luchar juntos, es un frente para la acción, o sea, es para la lucha, no es solamente la unidad por la unidad, y donde cada uno mantiene su independencia política, sin capitular. Pero tiene que partir de un acuerdo mínimo, porque si no hay ningún acuerdo, ¿cómo hay un frente? ¿Cómo hay una unidad para la lucha? Entonces, bueno, ¿cómo intervenimos en esas asambleas? Por ejemplo, vos decís, bueno, nos ordena la defensa del aborto, ¿no? En primer lugar. Pero ¿cómo hacemos para que la gente venga? Esto que yo decía hoy. Vos tenés el problema de que hoy quien vacía de contenido el derecho al aborto y habilita que por lo tanto se lo puede atacar es el gobierno, porque no le pone presupuesto. Entonces, tenemos que buscar una forma, porque si yo digo solo contra mi ley, capitulo políticamente, primero a mis posiciones y segundo, a lo más importante, qué es lo que estoy diciendo anteriormente, qué es lo que permite que mi ley gane. Entonces vos decís, buscás una fórmula que obviamente en esa formulación también tenés que lograr que el otro no se vaya completamente, ¿no? Vos podrías decir, que es la consigna principal, en las calles lo conquistamos, en la calle lo defendemos, no al ajuste, podés dejarlo ahí. O podés decir más presupuesto, no al pago de la deuda externa. Buscás la manera. Es decir, pero vos demostrándole a la gente que vos no querés ser sectario en la acción,
Pero no ser sectario en la acción no implica capitular, porque capitular es el juego a la derecha. Si yo capitulo a la denuncia del ajuste, crece mi ley. No porque solamente quiero que aparezca mi consigna. No es un problema de egos. Eso también dice la burocracia de mierda siempre. No es por un problema de ego. Es por un problema de que vos tenés que lograr que la gente sea consciente. Las feministas no vamos a luchar para que no gane mi ley. Y bueno, para que no gane mi ley también tenemos que ser parte de la lucha contra el ajuste. Que también ajustan nuestros derechos. Que es lo que nos dijo el señor de la universidad. O beca o aborto. No nos lo dijo mi ley a eso. Nos lo dijo el K del rectorado. Entonces, pero así como si ellas te dicen, por ejemplo, marchás solamente si voto a Massa, no, bueno, yo no puedo marchar por esa consigna. Tampoco te puedo decir a vos, marchá, pero jurame que no votas a Massa. No, es una boludez. O sea, ¿se entiende? El Frente Único es muy importante porque nosotros no dirigimos todavía. Ellos tienen la dirección de las cosas, entonces te lo tenés que imponer. Hay momentos que la burocracia por la situación política se le impone. Por ejemplo, las feministas ven el peligro de mi ley, del aborto, y llaman a una reunión a todo el mundo. Pero hay momentos que vos lo tenés que impulsar. Por ejemplo, en el caso de la... Lo estoy mareando un poco, ¿no? O sea que es difícil. Igual todo esto se aprende haciendo. Es así. Yo teníamos un compañero que decía, Laura, anotame bien la CGT, la CTA. No, Benito, le digo, vos lo tenés que ir a hacer y ahí vas a aprender quién es la CTA, la CGT. Yo te lo puedo hacer, estudiar ingeniería, por los ingenieros que necesitan todo. Pero bueno, lo van a terminar de entender cuando vengan a la asamblea, cuando vayan al lugar de trabajo. Es así, pero bueno, lo tenemos que decir en la charla. Bueno, lo último del ejemplo del Frente Único. El otro día que vinieron los fachos propusieron esta acción en la legislatura, nosotros, el espacio de memoria, verdad y justicia, que es un espacio independiente de derechos humanos, llama a una acción. Bueno, ahí vos estás llamando, impulsando a la más amplia unidad contra ese acto genocida. Eso, incluso propusimos, hubo 2 documentos, porque los organismos de derechos humanos también están divididos entre los organismos K y los organismos opositores, digamos, de izquierda. Pero bueno, se propuso que se lean 2 documentos. Yo no te puedo obligar a vos a decir lo que vos no pensás y vos no me puedes obligar a mí a decir lo que no pienso. Pero estamos acá, nos une una cosa, enfrentar... Bueno, ahí los K pisaron el palito completamente, porque con la línea de Estela de Carlotto la mayoría no fue, pero le generó crisis. Entonces vos ahí lográs que hagan la experiencia con esa dirección burocrática, porque le generó crisis. En el programa de 5N Dugan diciendo, estuvimos mal, los únicos que marcharon con fuerza fue la izquierda. Y un sector minoritario acá, muy importante, que lo logramos traccionar, con nuestra iniciativa de impulsar el Frente Único, ¿se entiende? ¿Qué otra cosa hay que hacer? Hay que impulsar todo lo que haya por fuera, que surja desde abajo por fuera de esas direcciones burocráticas. Si mañana 5 pibes de artes quieren hacer una asamblea contra mi ley, qué sé yo, lo impulsamos con todo, ¿sí? Todas las expresiones que haya por abajo, por fuera de esos corsets que son las burocracias, nosotros nos jugamos con todo a esas pequeñas acciones. En mi escuela, vamos, el otro día acá, Pilar, ¿vieron que los fachos atacaron la escuela de La Plata? Bueno, organizó con los directores y los padres y armaron una reunión ahí en la puerta de la escuela para tapar el mural fascista que decía es igual corrupción de menores. Bueno, esas pequeñas acciones, no esperamos que la burocracia de Baradel nos convoque para ver cómo hacemos para tapar las pintadas, que nunca nos convocó nada, sino que nos organizamos por escuela desde abajo y fuimos tapando los murales. Bueno, esas acciones son profundísimas en este contexto. A la vez, no tenés que hacer locura, no tenés que ser ultraizquierdista. O sea, no es el luchismo, eso es otro debate. O sea, nosotros hoy necesitamos la mayor... Porque no podemos 5 locos enfrentar a la derecha. O sea, nunca se puede, pero... Entonces es importante adquirir masividad, adquirir legitimidad en tu lucha. Eso también es como debate docente, después, si no, no termino más. Pero por eso nosotros nos decimos en la Asamblea de Humanidades que éramos 200, que fue un número importantísimo, pero después todavía hay tanta pasividad y la burocracia alimenta que después no se resolvió nada. Pero nosotros nos decimos ahí, vamos y quememos ruedas
en 122, ¿se entiende? Quisiéramos que suceda todo eso, pero en realidad lo que nosotros queremos no es quemar rueda en 122, queremos que miles de estudiantes salgan de la pasividad, eso queremos. Miles quiero que salgan de la pasividad, porque así vamos a revertir ese avance reaccionario. Y por último, construir el partido. Obviamente acá la mayoría son militantes, otros compañeros no, pero construir organización, porque un partido político es esto, ideas que algunos van y las reproducen, eso es un partido político, nada más. O sea, nada más y nada menos. Gente que se organiza más allá de su vida cotidiana y quiere pelear por un mundo mejor, en el caso de los partidos revolucionarios, y trata de convencer a la gente para que también lo vea de esa manera. No necesariamente con nuestro partido, pero sí intervenir en la sociedad. Entonces, muy importante construir organización, y más también en este contexto, más organización se necesita para intervenir. Bueno, ya me fui a la mierda. Me quedaba todos los debates de... Todo esto, o sea, como verán, todo el tiempo estás debatiendo con el kirchnerismo cuando no quiere salir a luchar, cuando solo le pega a la derecha pero no dice nada del gobierno. Estás debatiendo con la izquierda cuando la izquierda solo le pega al gobierno por puro electoralismo y no dice una palabra, o sectarismo, y no dice una palabra de Milei, minimizando el problema, o peor aún, estamos en debate con el PTS, que es una organización parecida a la nuestra, que sacó un spot hace poquito diciendo que con más diputados la ley nefasta de alquileres que votaron en la Cámara de Diputados no hubiera salido. El Partido Socialdemócrata Alemán tenía, ¿cuántos diputados? Tenía el gobierno, pero en un momento tenía cientos de diputados y no pararon el nazismo. No, o sea, la izquierda revolucionaria no puede decir esas barbaridades, porque eso también alimenta que no sea confiable. Lo cual no significa que seamos ultraizquierdistas en lo electoral. Nosotros nos pasamos las PASO, lo vamos a llamar a votar críticamente, porque somos de izquierda, no vamos a votar en la primera vuelta al masismo que está llamando también a reventar a la clase trabajadora. Pero entendemos que hoy electoral, o sea, justamente el debate con los K es que quieren enfrentar a Milei electoralmente, y por la vía de esa acción de desmoralizar, de mantener a la gente encerrada en la casa, va a ganar Milei. No lo va a votar nadie al gobierno si siguen con esta pasividad. Ojalá nos equivoquemos, en el sentido, no que quiero que se entendió, ¿no? Entonces, esa parte no la grabé. Nada, es difícil, porque uno aparece, pero después tiene que ir a la reunión y enfrentarse con el otro y poner a prueba sus ideas y convencer a alguien, pero es apasionante también. Y bueno, nos parece un poco eso, que no está nada dicho, no está nada escrito, pero depende de nuestra intervención. Estas son algunas ideas humildes que uno trata de elaborar, pensar y después llevar adelante, de que tenemos que exigirle a la burocracia, denunciarla, desbordarla, romper la pasividad, salir a la calle, masificar. Y ahora, en lo inmediato, tenemos un par de paradas que son muy importantes, que con esto termino. La semana que viene va a estar la movilización, que se cumplen 47 años de la Noche de los Lápices, que es muy importante en este contexto donde están queriendo levantar cabeza estos genocidas. Va a estar también los 17 años de la desaparición forzada de Jorge Julio López, segunda desaparición, donde aparecieron en los cuadernos de Echecolás que tenían relaciones con Villarroel en el año 2006, en el año que desaparecen a Jorge Julio López por segunda vez. Y va a estar también esta movilización por en defensa de nuestro derecho, que por eso digo, el mundo es contradictorio. Hoy se logró, ayer, la legalización del derecho al aborto en todo México. ¡México! La ciudad de los mayores femicidios. Muy importante, muy importante. Por eso nosotros hablamos de un mundo polarizado, rebotes a izquierda y a derecha. Bueno, tenemos todo un trabajo por delante y bueno, para eso la idea de hacer esta charla.